Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, antes de comenzar con el programa, nos sumamos al repudio total ante el acto de violencia intolerable hacia la presidenta de la Nación. Bueno, en el programa de esta noche estaremos conversando con el ex ministro de Economía, el doctor Domingo Cavallo. ¿De qué vamos a estar hablando? Absolutamente de todo. Del dólar, de las reservas, el riesgo de hiperinflación, que se especula tanto, que pasa, que no pasa. También cómo ve hasta ahora los días y el equipo económico de Massa y mucho más. Así que en instante vamos a estar hablando con el ex ministro de Economía. Además, en el piso 2 especialistas para hablar de qué, del mercado, de las oportunidades, para saber dónde tenés que invertir ahora, tanto en la Argentina como en el mundo. Vamos a estar hablando de la bolsa argentina y también la bolsa internacional, que sigue para arriba y tuvo una semana muy pero muy buena, más allá con un serrucho, con un sube y baja, salvo no es lo mismo que está pasando con los bonos, pero las acciones todavía están muy pero muy bien. Y también vamos a estar hablando de las oportunidades y del momento de las inversiones del mundo cripto, ¿no? Estamos hablando de las criptomonedas en general. Y además el método para validar negocios e incrementar las ventas. Así que un gran, pero gran programa. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Atención, porque hacia el final del programa van a conocer una herramienta de comunicación que les va a ayudar a saber cómo validar un negocio y aumentar las ventas. Bueno, excelente. Bueno, está en comunicación ya el ex ministro de Economía, el doctor Domingo Cavallo. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, tengo muchas preguntas, vamos a tratar de hablar de todos los temas, pero primero quiero ver si me permite hacer una especie de ping-pong de preguntas, de puntaje del 1 al 10, con 3 preguntitas que armé, para después desarrollar los temas. Porque hoy se habla mucho, por ejemplo, de la meta fiscal, que Massa dijo vamos a cumplir con el acuerdo con el fondo de alcanzar el 2,5 de déficit primario. Del 1 al 10, ¿cree que esto se va a poder alcanzar este año? Sí, medida la meta como porcentaje del Producto Bruto a precios corrientes. En realidad, la inflación y el aumento por lo tanto, del producto simplemente por efecto precio, facilita el cumplimiento de las metas. Ahora, si uno se fijara las metas en términos nominales, es decir, tantos pesos, obviamente que ya está digamos, se ha sobrepasado la meta ya. Pero yo creo que van a convencer al fondo de que se mida la meta como porcentaje del Producto Bruto a precios corrientes. Bueno, interesante porque se especula mucho donde ya estaba más o menos jugado, o por lo menos las medidas que se habían tomado hasta el momento, más allá que se fue en algo mucho más agresivo con el tema de las tarifas, es como que ya estaba un poco jugado el año y que no se iba a alcanzar. Así que bueno, es interesante también, entiendo que toda la parte de la inflación permite licuar parte de los gastos. Hablemos del tema más importante que está relacionado al dólar y a las reservas, ¿no? Que está totalmente vinculado y eso después lo vincula con el tema de la inflación. ¿Usted cree que tiene que haber ahora una especie de desdoblamiento cambiario para generar que se puedan juntar mayor cantidad de reservas, acumular mayor cantidad de reservas? ¿O directamente se va a ir a un salto, digamos, discreto del tipo de cambio, una devaluación, acomodando, como usted bien decía, el déficit y otras cosas? Bueno, antes que nada, cuando dije que se iban a cumplir las metas del fondo, me refería a las metas fiscales, ¿no? Por supuesto que sería mucho mejor avanzar hacia una política fiscal mucho más estricta, como la que proponía Gabriel Rubinstein en ese documento que trascendió y que lleva fecha 26 de julio. Es decir, él ahí prácticamente planteaba ir a déficit primario cero, es decir, que en lugar de
2,5%, de aquí en más el déficit fiscal fuera cero. Pero obviamente ese aspecto de la propuesta que había hecho Rubinstein no se va a llevar a la práctica. Yo me imagino que el énfasis que él pone en el tema fiscal va a hacer que por lo menos se trate de cumplir con lo acordado con el fondo. Pero en respecto al tipo de cambio, tal como van las cosas, obviamente no se van a cumplir con las metas de acumulación de reservas. Y ahí es donde entra el tema de cómo se va a organizar de aquí en más el mercado cambiario. Yo creo que si siguen con la organización actual del mercado cambiario, es imposible que consigan acumular reservas conforme a lo que se habían comprometido. Y siempre va a haber una expectativa de una fuerte devaluación, precisamente por la incapacidad para acumular reservas. Pero ahí en el plan que había presentado Rubinstein, que sí, yo espero que en ese aspecto lo implementen, hablaba él de un desdoblamiento del mercado cambiario, algo que yo vengo proponiendo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que se impusieron los controles de cambio. Es decir, se puede controlar, aunque siempre crea distorsiones, pero por un tiempo se puede controlar el tipo de cambio comercial, el que se aplica a exportaciones e importaciones. Pero pretender controlar todos los demás tipos de cambio para todo tipo de transacciones es una utopía y además es inconveniente porque siempre hay que dejar la vía de un mercado libre a través del cual puedan entrar capitales al país y financiar por lo menos parte de todas las erogaciones que normalmente se cursan por un mercado cambiario. Por eso yo creo que ojalá esta parte de la propuesta que había hecho Gabriel Rubinstein la implementen. Eso significaría que el mercado controlado, el mercado oficial, se transformaría en un mercado comercial y ahí estarían obligados a vender sus divisas los exportadores y en ese mercado comprarían sus divisas los importadores, básicamente de bienes. Luego todo lo que es servicios reales y también financieros tendrían que derivarse a un mercado financiero totalmente libre en el cual el Banco Central no intervenga, ¿no? Entonces es posible que el Banco Central acumule reservas porque hay un superávit comercial y por otro lado todos los demás usos de las reservas ya no saldrían del Banco Central, sino que se conseguirían en ese mercado libre. Alguna gente dice, bueno, pero ¿a qué nivel se podía ir el tipo de cambio en ese mercado libre? Bueno, la cuestión es si el gobierno inspira un mínimo de credibilidad en el sentido de que no va a trabar luego la salida de las divisas que ingresen por ese mercado, es decir, se va a mantener libre en el tiempo, entonces hay mucha gente que cuando el tipo de cambio sea suficientemente alto en ese mercado va a liquidar divisas, va a vender en ese mercado, lo va a abastecer. Y además, en ese mercado influye la tasa de interés que fije el Banco Central. El Banco Central ha estado subiendo la tasa de interés, con lo cual, en cierta medida, complica el tema fiscal porque aumenta el cuasi fiscal. Pero al no existir un mercado cambiario libre, tampoco tiene un efecto sobre el tipo de cambio. Lo tendría si funcionara un mercado cambiario libre y a través del cual pudieran entrar divisas que financien todas esas otras erogaciones que no se abastecerían en el mercado oficial. Yo creo que esto sería algo bueno porque podría permitir
que se vaya avanzando gradualmente hacia un clima mejor para algún día poder implementar un plan completo de estabilización. Obviamente esto que estoy describiendo no es un plan de estabilización, es simplemente hacer que el mercado cambiario funcione de una manera que permita la acumulación de reservas. Para pensar en un plan de estabilización bien diseñado, se necesitan dos cosas. Primero, haber reducido mucho el déficit fiscal primario. Segundo, haber acumulado reservas como para que cualquier compromiso que se asuma en materia cambiaria hacia el futuro sea creíble. Ahora bien, Cavallo, es muy interesante porque ese paper, que bueno, se dice que lo escribió Rubinstein, él todavía no lo confirmó, que trascendió y demás, lo noto como que está, digamos, muy conforme, digamos, si ese fuera la hoja de ruta que se vaya a implementar en adelante. Y ahí lo que plantea Rubinstein es llevar un tipo de cambio, bueno, elevarlo más o menos a 200 pesos, desdoblar el tipo de cambio, y es muy interesante lo que él plantea, que cuando uno lee parece muy optimista con respecto a los niveles de inflación, que obviamente tocar los tipos de cambio te va a generar un salto mucho más fuerte de la inflación de corto plazo, pero él ve que se estaría reduciendo ya un ritmo de 4 o 5 puntos para ya directamente el año que viene, o 2024, reducirla totalmente. La inflación, estamos hablando de reducirla, a ver, ya en un rango de 2 o 3 puntos mensuales. Eso es factible porque hoy se habla mucho en el mercado, dice, no tenemos reservas, no tocan el tipo de cambio, tenés un déficit enorme, cualquier cosa que tocas va a generar un estallido o una fuerte aceleración de la inflación, ya no del 100, del 150, 200, 300 anual mínimo. Entonces, ¿cómo se puede encajar toda esa idea de Rubinstein, después llevarlo a la práctica y que no genere esta tormenta perfecta? Bueno, yo creo que el documento ese, que es de Rubinstein seguramente, él además había hablado sobre estos temas antes, plantea un plan de estabilización. Yo creo que no es realista pensar que este gobierno puede implementar un plan de estabilización. Por eso, uno de los ingredientes que más se ha destacado en la prensa y el hecho de que subiría oficial a 200 pesos, a mí me parece que es algo que no es la parte importante del programa. Sería la parte importante si fuera realmente un plan de estabilización. Pero la parte importante de ese programa, a la que habría que prestarle atención, es la parte fiscal. Él plantea que, lejos de conformarse con un déficit fiscal primario de 2,5%, hay que ir inmediatamente a un déficit fiscal cero. Es decir, plantea, por ejemplo, que el gobierno nacional deje de hacer transferencias a las provincias por arriba de las que está obligado por el régimen de coparticipación, que reduzca drásticamente la inversión en infraestructura, que aumente, no en forma parcial y segmentada, sino lisa y llanamente la tarifa eléctrica, además de la de gas, a niveles tales que prácticamente elimine los subsidios. Claro, si hicieran todas esas cosas, se podría decir que hacia adelante el déficit fiscal va a ser cero. Y si el déficit fiscal hacia adelante fuera cero, es concebible pensar en avanzar hacia una unificación del mercado cambiario, seguida por una estabilización del tipo de cambio que la gente vea como creíble. Pero yo no creo que eso no se va a poder hacer, primero porque la pata fiscal de ese programa es clarísimo que no se va a poder aplicar. Y yo creo que una de las razones por las que se demoró bastante la designación de Gabriel Rubinstein es porque deben haber estado discutiendo esos aspectos y obviamente no se encontró apoyo para producir. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Porque si ese plan, digamos, para la previa, un plan de estabilización,
Usted dice que no hay margen político justamente para llegar de forma tan acelerada, bajar el déficit, o todo eso lo que decía ese documento de Rubinstein. ¿Qué espera de la economía de Massa? Porque también costo, tiene un costo esta estabilidad, no sé, esta tregua que le está dando el mercado, porque todavía medidas no hay mucho, contuvo, digamos, cierta estabilidad. Las reservas hoy que está acumulando el Banco Central son prácticamente nulas. Tenemos los mismos problemas que antes, pero hay una expectativa. Si esa expectativa no se cumple, ¿cuáles son los riesgos de no llegar a justamente ese plan de estabilización? Bueno, yo creo que lo bueno de que se haya incorporado Gabriel Rubinstein es que, sin duda, van a intentar poner énfasis en el ajuste fiscal, por lo menos para cumplir con la meta acordada con el fondo, que es lo primero que yo dije que pienso que van a hacer. Lo segundo es avanzar hacia el desdoblamiento del mercado cambiario y un manejo cambiario diferente al que se ha venido haciendo hasta ahora para poder acumular reservas. Ahora, eso no significa que la economía se va a estabilizar. Mi pronóstico, que lo tuve que hacer porque me lo pidieron, es que si mantienen un ritmo de devaluación en el mercado oficial que más o menos acompase a la inflación, es decir, una política de mantener el tipo de cambio real comercial constante y cumplen con las metas con el fondo y logran acumular un poco de reservas, van a poder estabilizar la tasa de inflación en alrededor del 6% mensual, que es el 100% anual, que es lo que ya prácticamente todos la que hace pronóstico predice para este año. Y yo creo que eso seguiría siendo la mejor realidad que pueden conseguir también para el año próximo, ¿no? Dadas las limitaciones políticas y dada la forma de pensar que lamentablemente predomina en este gobierno, no a nivel de Gabriel Rubinstein, sino en general de los dirigentes políticos de este gobierno. No creen en los mercados, en los funcionamientos de mercados libres. Ojalá puedan por lo menos implementar un segmento libre en el mercado cambiario, como lo propone Rubinstein. Pero yo no soy optimista para nada. Creo que vamos a seguir en una situación parecida a la actual en términos de inflación, y en materia de crecimiento el año que viene no creo que haya crecimiento. Va a haber, en el mejor de los casos, estancamiento, 0%, ¿no? Pero por lo menos van a evitar un descalabro total, un rodrigazo o una marcha hacia la hiperinflación. Ahora, por supuesto, esas posibilidades tampoco están descartadas. ¿Qué probabilidad le asigna una hiperinflación? No, yo no quiero asignar ninguna probabilidad. Yo lo que digo es que si se mantiene un clima político muy conflictivo, muy negativo, y el equipo económico Massa, Rubinstein, no consigue como mínimo el apoyo del que estamos hablando en materia fiscal y para la organización del mercado cambiario, bueno, en ese caso, obviamente que todo esto puede terminar muy mal, pero yo espero que no ocurra. Yo espero que el gobierno por lo menos pueda llegar sin un descalabro total al final de su mandato. Cavallo, ¿qué le puede decir a un empresario hoy, pyme, un pequeño empresario, pyme, que toma decisiones todos los días? Hoy sabemos que, bueno, una inflación corriendo al 100, hoy imagino que las tasas de interés, aquellos que pueden calificar para un préstamo, son baratas por más que vienen creciendo fuerte. ¿Qué recomendación le hace teniendo en cuenta su proyección de la economía? Salvo que consiga crédito a tasas subsidiadas, yo le recomendaría que no se endeude para nada, porque la tasa de interés en un clima como este va a terminar siendo muy alta, ¿no? Que cada uno tiene que tratar de manejarse dentro de los recursos que pueda conseguir. Por supuesto, no es momento para pensar en expansiones de la capacidad instalada.
porque es muy incierto el futuro, ¿no? Y bueno, tendrán que ver cómo se va comportando la demanda. Es algo sobre lo cual no se puede hacer una recomendación en general, pero yo les recomendaría que no se endeuden, salvo tasas que les fijas. presten a una tasa, qué sé yo, que les preste el vice o no sé quién a unas tasas del 20, 30, 40% anual, claro, con una inflación del 100, eso... Sí, hoy ya las tasas, hoy las tasas ya están 60-65% costo financiero para empresas, tasas también subsidiadas, ¿no? ¿Eso es una tasa que le parece interesante hoy? Yo creo que ese crédito a esas tasas va a desaparecer totalmente. Imagínense, con el gobierno teniendo que esterilizar una gran cantidad de emisión que se origina en la misma, en la acumulación que ha hecho del ELIX, el Banco Central, ¿no? Prácticamente crédito para el sector privado no va a quedar. Y la cantidad de crédito que les puedan dar de origen fiscal o de alguno de los bancos oficiales o obligando a los bancos privados a que un cierto porcentaje de la cartera lo coloquen a tasas bajas, eso va a ser muy, muy limitado. Yo no sé quién lo va a poder conseguir. Y el crédito a la tasa de mercado va a ser un crédito muy caro, va a ser por lejos con una tasa de interés mayor al 100%, que es la inflación que yo preveo que puede ocurrir, ¿no? Le hago dos preguntas más, Domingo. Una relacionada al dólar es, teniendo en cuenta que usted cree que van a intentar, digamos, postergar, obviamente, todo tipo de reforma, digamos, llegar sin ningún tipo de desastre económico. ¿En algún momento el tipo de cambio oficial lo van a tener que tocar? ¿O usted cree que van a llegar de acá a las elecciones, en el caso de las PASO, solamente haciendo una devaluación en términos reales o empatando a la inflación? ¿Cree que hace falta un salto discreto del tipo de cambio o cree que no hace falta? Que no lo va a ver. Yo creo que el salto discreto en el tipo de cambio no tiene sentido, salvo que se vaya a una unificación del mercado cambiario. Okay. Porque si no es un rodrigazo. Fíjense, cuando intentaron aumentar en 100% el tipo de cambio, porque la brecha estaba en 150%, y quisieron aproximarla allá en junio del 75, lo que pasó es que después que aumentaron 100% el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio paralelo aumentó mucho más y la brecha incluso se amplió, porque obviamente se dispararon totalmente las expectativas, porque además la gente esperaba que iba a haber reclamos de aumentos salariales, tarifazos y todas esas cosas del mismo orden de magnitud o mayores al cambio en el precio del dólar. Entonces, cuando uno piensa en un salto devaluatorio, tiene que pensar que sea en un contexto de una unificación del mercado cambiario. Pero para que se pueda hacer una unificación del mercado cambiario, es decir, para que se pueda iniciar un plan de estabilización, porque un buen plan de estabilización comienza con una unificación del mercado cambiario, tiene que darse condiciones iniciales en materia de déficit fiscal, de acumulación de reservas. Ese tema, ese plan de estabilización, para mí, es la responsabilidad principal que va a tener el próximo gobierno. Yo no creo que este gobierno esté en condiciones, antes de que termine su mandato, de preparar e implementar un buen plan de estabilización, es decir, un plan de estabilización capaz de producir el resultado de una baja drástica de la inflación. Un dólar a 300 pesos, como está el contado con liquidación, ¿es un dólar que ya tiene implícita la inflación que viene, esa del 100, o es un dólar que hoy está barato? No, bueno, yo creo que el dólar está caro en todos los mercados, hasta en el mercado oficial. Si usted lo compara con los precios, por ejemplo, en Argentina, con los precios en el exterior, obviamente que hasta en el mercado oficial el dólar está caro. Pero, ¿para qué decirle en el mercado paralelo, en el contado con liquidación?
Pero lo que ocurre es que el precio del dólar se rige no solo por los precios de los bienes afuera y en el país, sino fundamentalmente por las expectativas de la gente y por cómo es la política monetaria y la política fiscal. Y bueno, está todo tan mal en Argentina en el sentido fiscal, monetario y sobre todo tan disparadas las expectativas que no se puede decir si el dólar estará alto o está caro. El dólar es lo que está a los niveles que dice el mercado, ¿no? Y un mercado que está funcionando mal, porque, por ejemplo, no hay ningún incentivo para traer capitales blancos al país de manera legal, ¿no? Y eso es, muchos dicen, sí, se puede tener por contado con liquidación, pero también ya ha habido varias oportunidades en que a las empresas que traen dólares o que sacan dólares por contado con liquidación le ponen restricciones para otro tipo de actividades. Es decir, tampoco está claro que hay realmente libertad y legalidad en el movimiento de los dólares financieros, ¿no? Así que yo pienso que la tarea de iniciar un plan de estabilización, que sin duda va a requerir como primer paso una estabilización, una unificación del mercado cambiario, es decir, que todo vaya a un mercado libre, también exportaciones e importaciones. Eso va a ser una tarea para el próximo gobierno. Si este gobierno fuera reelegido, posiblemente Rubinstein le podría preparar el programa que había preparado el 26 de julio, ¿no? Pero para este clima político, para esta forma de pensar de los actuales dirigentes políticos de la Argentina, es imposible imaginar un plan de estabilización bien diseñado. Cavallo, le hago la última, bien cortito, me están pidiendo que ya termine, pero no quiero terminar la entrevista. ¿El próximo gobierno va a estar obligado a reperfilar, reestructurar, ni hablar algo como un plan Bonex de la deuda en pesos? ¿De la bola que se está haciendo? ¿O lo debería evitar? Bueno, ese es un... eso va a tener que formar parte del plan de estabilización. Todo depende de si hay una forma de estabilizar el tipo de cambio después de una unificación y permitir que bajen rápidamente también las tasas de interés, es probable que se pueda evitar un reperfilamiento o una reestructuración de la deuda en pesos. Porque por otro lado, la misma inflación se va a encargar de reducirla en términos reales, ¿no? Pero es muy difícil hacer un pronóstico sobre ese tema. Eso es un tema muy circunstancial, va a depender mucho de cómo llegue la economía y cómo enfrente los problemas el nuevo gobierno. Doctor Cavallo, un placer como siempre y muy agradecido por la entrevista de esta noche. Muy bien, un gusto haber hablado con ustedes. Gracias y hasta la próxima. Bueno, un lujo, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, la verdad respondió de todo. Pero bueno, les doy la bienvenida. Iván Telio, ¿cómo andás? ¿De cripto? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Hoy con varias noticias bombas para hablar también mal del mercado de cripto. Hoy es un lindo día. Bueno, Diego Martínez Bursaco, bienvenido. Gracias, también. Mariano, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andás? Bueno, nos metemos entonces, a ver, mundo cripto, después nos vamos a meter acciones Argentina, el mundo y una cartera que preparó Diego Martínez Bursaco. Sí. Bueno, ¿cómo viene el mercado? Bueno, estos últimos 90 días para la mayoría de las criptos ha sido más que bondadoso. Muchas criptomonedas han subido hasta un 70%. Ethereum, por ejemplo, ha arrancado prácticamente desde el mínimo que había realizado en $800, ha alcanzado los 2.000 estos últimos días con algunas correcciones intermedias, pero el mercado ha comenzado a cambiar lentamente esa tendencia, principalmente de la mano de Ethereum, que es quien está haciendo hoy un cimbronazo importante. De hecho, subió
por lo menos en las últimas semanas, mucho más de lo que subió Bitcoin. Y ahí empiezan a encontrarse buenas oportunidades en el mercado, porque si bien tenemos a Ethereum por un lado como una buena oportunidad, se ha hablado mucho en el programa sobre lo que se avecina para Ethereum, que es bastante inminente, lo que es el merge de Ethereum. Estamos a 10. Sí, es el 15 de septiembre, está pronosticado. Después, como es un bloque y no una fecha exacta, puede variar un poquito, pero ya todo apunta al 15 de septiembre. Pero fuera de eso, bueno, como lo vemos ahí en pantalla, el resto de las monedas, por ejemplo, Matic ha sido muy beneficiada en las últimas semanas. De hecho, en los últimos 90 días ha subido más de un 25%. Chilis es otra de las criptomonedas que ha subido mucho. De hecho, viene en agosto, solamente ha subido un 78%, y esto es como consecuencia de que, para quien no recuerde, lo hemos hablado acá, Chilis es la plataforma mediante la cual los clubes pueden sacar su fan token. De hecho, Argentina, la selección argentina, tiene su fan token. Mundial, ¿no? Está vinculado directamente a todos los clubes y principalmente al Mundial, con lo cual ya se empieza a despertar, esperando bueno lo que se viene, con lo cual evidentemente va a haber movimientos interesantes. Pantalla completa esa placa, sí, Iván lo puede desarrollar un poco más. Bueno, Bitcoin, esta oportunidad, bueno, está ahí 19.20, que quiso subir, es como que quedó ahí, digamos. Sí, no logró por lo menos lo que logró Ethereum en las últimas semanas. Esta, de todas maneras, lo que fue en los últimos 90 días, se mantiene un 5% positivo. De hecho, estas son tres que estuvieron subiendo en los últimos 90 días, ¿no? Bitcoin lleva 5% arriba después de la caída que había sufrido, que si bien se mantiene en esos rangos, ya empieza a demostrar por lo menos una solidez en estos valores. En el caso de Matic está relacionado a Ethereum también. Matic, bueno, está relacionado a los contratos inteligentes en realidad, y ahí, ante el temor de lo que está sucediendo en Ethereum, que lo vamos a ver en un ratito, muchos empiezan a migrar de poner sus contratos inteligentes dentro de Ethereum a alternativas. Por eso, en lo que fue principalmente a Matic, fue extremadamente favorecido en las últimas semanas, una moneda que pasó de los 32 centavos y superó el dólar en apenas 90 días. Ahora, si querés nos adentramos en lo que se viene de Ethereum, que ahí sí es importante, es algo bueno, es algo malo, pero también hay una oportunidad importantísima. Siempre que hablamos de las criptomonedas, hablamos de la inmutabilidad como su base fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia las reglas del juego mientras que uno va jugando, por así decirlo de una manera. Sin embargo, Ethereum es la segunda vez en su historia, o en su corta historia, que va a cambiar todo su principio de la moneda. Si bien estuvieron hablando de merge y todo lo bueno que trae, va a cambiar el sistema de minería para ser mucho más eco-friendly, va a mejorar el sistema de emisión para ser deflacionaria, tiene una consecuencia negativa, que es que puede que los mineros no apoyen esto y que se genere un fork. ¿Qué es un fork? Es una división de la cadena original. ¿Qué podría generar esto? Que existan de acá al 15, o sea que el 15 de septiembre, cuando se dé esto, existan 2 Ethereum. Esto ya pasó en el pasado, de hecho acá está, en el 2016. Como el formal y el informal, digamos. Digamos como el formal y el informal. Uno va a continuar la cadena original y el otro va a tener estos nuevos cambios que proponen. Con lo cual hay grandes probabilidades que los mineros sigan a la cadena original. Otros... Que va a morir una entonces. Podría morir una o quedar las dos vivas. De hecho, en el 2016, cuando surgió el anterior fork, nace Ethereum Classic. Ethereum Classic tiene valor, es decir, hoy cotiza en el mercado, con lo cual, ¿qué significa esto? El que tenía un Ethereum en el 2016, a partir de ese día, del 20 de julio del 2016, tenía 2 Ethereum. Un Ethereum de la cadena que fue a continuar y un Ethereum Classic. Estos dos, aquel tenedor de Ethereum de repente se encontraba con 2 monedas que las dos cotizaban con valores dispares, pero le dio la oportunidad de recibir dinero básicamente de la nada. Con lo cual, ¿qué mira hoy el inversor? Bueno, que es una muy buena oportunidad, y esto generó que muchos inversores empiecen a comprar en las últimas semanas grandes cantidades de Ethereum, llevándolo de los 800 a los $2.000 en muy poco tiempo, ¿no? ¿Estamos comprando con el rumor o con la noticia? Bueno, yo creo que están comprando con el rumor. El precio no subió mucho, así que sí. Pasó más de un 100%, de los $800 que encontró el piso a los 2.000 que alcanzó de máximo, hoy en torno a los 1.600, ha realizado una importante valorización comparado al resto de las monedas, ¿no? Y ahí vemos también Ethereum Classic, que tiene un valor, digamos, en torno a los $30. ¿Qué significa esto? Tal vez el tenedor de un Ethereum el día 15 que se va a hacer la foto. La Classic que la otra. Hoy sube más la Classic justamente porque están encontrando alternativas a los contratos inteligentes. ¿Por qué? Porque todo aquel que tenía un NFT, un arte digital, a partir del 15 va a tener 2. Todo aquel que tenía un dólar virtual por una cadena, a partir del 15 de septiembre va a tener $2 virtuales. Con lo cual, este cambio que gusta, que molesta, que es interesante, es un experimento social que puede salir extraordinariamente bien, como salió en el 2016, como puede dar
realmente una debacle importantísima y los inversores se están empezando a migrar a otras monedas de procesamiento de contratos inteligentes. Para llevarlo de otra manera, tal vez un equipo desarrolló un contrato inteligente que hoy está corriendo en Ethereum, que a partir del 15 va a quedar totalmente obsoleto y van a tener que darle soporte a la nueva red. Con lo cual, esa inmutabilidad de la cual tanto se jactaron las criptomonedas, por lo menos en Ethereum demuestra que, bueno, en esa búsqueda de poder avanzar, de sacar nuevas tecnologías, de quedar como la blockchain definitiva, está afectando. Y ahí Bitcoin, creo yo, que podría llegar a ser compra con el rumor, vende con la noticia, y que cuando se dé nuevamente todos con ese nuevo nacimiento de esa moneda, Ethereum contagia Bitcoin. Y tal vez lo contagie o se terminen de ir de Ethereum después de haber clameado, después de haber recibido esta segunda moneda que va a tener valor, y vuelvan. Y ahí lo interesante para el inversor está en qué plataformas le van a dar soporte a las dos monedas. Y eso es lo interesante, por ejemplo, en Decrypto, que aquel que tenga un Ethereum va a recibir esa otra moneda, con lo cual ese inversor de repente se puede encontrar con alguna sorpresa, con algún regalo de recibir una moneda que tal vez hoy cotiza $30, como puede cotizar y puede dar una sorpresa. Y te puede dar una para sorpresa. arriba o para abajo, ¿no? Exactamente, con lo sorpresa. cual los inversores están expectantes. Por mi lado, cambiar las reglas de juego en el camino es algo que siempre le criticamos a los bancos centrales, así que no estoy muy a favor de ese cambio. Bueno, Diego, hablemos un poquitito del mercado. La verdad, a ver, las acciones argentinas, los bonos tuvieron su pequeño rally, hoy se planchó, todavía falta definiciones, pero la verdad, las acciones argentinas vienen muy bien. Nadie se quiere bajar por más que, viste que un día sube 8, el otro día bajó 5, me voy, me quedo, y es como que viene bien. Venimos también del quinto subsuelo. Sí, tal cual. En términos de lo que dice la historia, es como que el mercado en línea general está esperando el famoso trade electoral, digamos, ¿no? Y así como hablaban recién del mercado de cripto, las bolsas por lo general se anticipan bastante a los hechos económicos. Todo lo que planteaba el doctor Cavallo sobre un plan de estabilización futuro, una nueva administración, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, digamos, se va conjeturando y se va ganando confianza o no en el mercado financiero primero. Y acciones han tenido una muy buena performance, tanto en dólares como en pesos, después de lo que había sido ese overshooting de tipo de cambio a fin de julio. Tuvimos también cierto aire, digamos, optimista sobre mercados emergentes en general, Brasil contagiando también. Eso alentó, lógicamente, también con las definiciones políticas y del equipo económico acá, la situación de la Argentina, pero evidentemente estamos en una situación donde la idea central de acá es, la tendencia parecería ser alcista, con mucha volatilidad y con un estómago que no es para todos, digamos, en términos de perfil de inversor. Por eso trajimos algunas otras alternativas para ir matizando. Bueno, ahí vamos a ver primero las acciones locales y después nos vamos a meter en las internacionales, que las vamos a ver en la placa. Una era transportadora de gas del sur. Sí, a ver, un poco lo que decía el doctor Cavallo sobre algunas cuestiones centrales de la Argentina, digamos, ¿no? En primer lugar tenemos la competitividad a favor nuestro de todo lo que es vaca muerta. Creemos desde INVIU básicamente que está en condiciones la explotación allí y la capacidad de generar saldos exportables mejor que nunca, dado los precios internacionales. Transportadora de Gas del Sur puntualmente nos gusta mucho su perfil financiero, nos gusta mucho sus márgenes y tiene la capacidad de generar fuentes de ingreso local y exportables a nivel internacional con el negocio de líquidos. La segunda idea que trajimos aquí es Ternium Argentina. ¿Por qué? Básicamente lo vemos como un hedge de cobertura inflacionaria, ¿sí? Si la inflación este año apunta al 100% y un escalón y quizás un poco mayor el año próximo, bueno, todo lo que es industrial, todo lo que es inventario, todo lo que es materias primas importadas, creemos que tiene valor para aquel perfil de riesgo más conservador, y en ese sentido entonces creemos que Ternium Argentina está cotizando a buenos múltiplos y es una jugada bastante defensiva para la cartera. Perfecto. ¿Y la última? Y la última que habíamos pensado es Central Puerto, un poco por este ordenamiento de la cuestión fiscal, el ordenamiento de la cuestión tarifaria. De vuelta, está muy atrasada, quizás tengamos alguna noticia positiva por parte del management en las próximas semanas, digamos, algún tipo de recompra de acciones propias, algo que muchas empresas ya están implementando, justamente animadas por este cambio o punto de inflexión en el ciclo de las expectativas de la Argentina. Vamos a ir a unos consejos ahora y me preparan después la cartera internacional, después tenemos el temazo
de Gonzalo. Uy, qué chiquitito, se me voy a adelantar, Luigi. Prepárate que se viene el curso inicial de finanzas personales e inversiones en vivo, online, del colchón a la inversión. Aprende a manejar tu dinero en forma eficiente y dar los primeros pasos en el mundo de las inversiones, criptomonedas, bonos, fondos comunes de inversión y plazo fijo y mucho más. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Y también recordá, como todos los meses tenemos las charlas de inversiones, que ahí viste en pantalla. Volvé a ponerlo en pantalla si lo tenés ahí, diré, el martes 13 de septiembre, que lo vamos a estar dando. Bueno, invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada, y te la administramos. Rentabilidad estimada más del 10% anual en dólares. Asesórate con nosotros. Somos Muñoz Realty, 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Mirá. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada, y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. ¿Qué hacemos con los dólares? Invertí en tu propia red de cajeros automáticos de la mano de Momat, momat.us. Mirá. Cuando Mike extrae $40 de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Invertí en departamentos con full amenities en Belgrano desde $58.500 y pagá con anticipo y hasta 18 cuotas. Podés ingresar desde menos de $2.000 el metro cuadrado. Ingresá ahora e informate en einversiones.com.ar. Bueno, ya terminamos, pará, uno más. Bueno, Live Seguros quiere acompañarte hoy para pensar y construir juntos tu mañana. Live Seguros, tu forma de vivir. ¿Sabías que tenés derecho a elegir en qué banco cobrar tu sueldo? Pegá el salto a Superviel, recibí hasta 60.000 pesos de bienvenida. Mirá qué bueno, y una cuenta con tarjeta de crédito 100% bonificada. ¿Qué esperás para hacerte cliente ahora? Hacelo en superviel.com.ar. Superbieler. Pegá el salto y cobra tu sueldo en Superviel. Recibí hasta 60.000 pesos de bienvenida y una cuenta con tarjeta de crédito 100% bonificada. Hacete cliente en superviel.com.ar. Bueno, muy bien, vamos ahora a las recomendaciones internacionales. Bueno, a ver, el clima, si en Argentina está complicado, en el mundo también, pero siempre lo que es volatilidad ofrece, obviamente, muchísimas oportunidades. En un contexto de suba de tasa de interés como la que estamos viendo en Estados Unidos para tratar de combatir la inflación, y pensamos nosotros de que no va a haber un hard landing, como se dice, una caída dura del nivel de actividad, creemos que el sector bancario en Estados Unidos tiene importantes valuaciones. Los bancos cotizan con una relación precio-ganancia baja, un precio-valor libro muy atractivo. Por lo tanto, el ETF XLF es una alternativa interesante que también tiene el CDR en la Argentina. Después, dentro también del sector de financiero, nos gusta mucho el papel American Express. Tiene CDR en la Argentina, es consumo de nicho y tiene unas valuaciones muy interesantes respecto a sus competidores. Y finalmente, algo de consumo discrecional, Disney, ¿sí? Creemos que no solamente la suma de Disney Plus, la parte de unidad de negocios del streaming, están dando bastante bien, de hecho le está comiendo bastante suscriptores a Netflix, sino también los parques han vuelto mejor que nunca. Hay menos attendance, es decir, menos cantidad de gente, hay más precio que se paga dentro de los parques y la rentabilidad está mejor que nunca, así que a tener en cuenta porque ese es un consumo bastante discrecional, pero muy, muy de nicho. Excelente, Diego. Bueno, Gonza. Bien, vamos a hablar de este método que permite ayudarnos a validar una idea de negocio y también a identificar si tenemos problemas de venta, y es precisamente esto. Esto es una herramienta de comunicación que se conoce hace más de 100 años que se llama copywriting, que es escritura persuasiva, pero nos va a permitir a nosotros identificar
como una idea de negocio puede ser rentable o no. Y vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la placa, y esto es a partir de analizar cómo contamos la propuesta de negocio. Vamos a la otra, por favor. Cuando nosotros tenemos una idea de negocio y lo contamos así, bueno, con nuestro sistema de gestión podrás automatizar y mejorar toda la comunicación de tu empresa. Es una comunicación, digamos, un poco tibia. Ahora, cuando aplicamos copywriting, fíjense cómo cambia este mismo producto. Reduce a la mitad los malos entendidos de tus equipos con el sistema de gestión, comunicación eficaz y duplica la rentabilidad de tu negocio. ¿Para qué sirve esto? Si vos tenés una idea de negocio y lo contás de una manera tibia y no podés contarle al cliente de qué manera puede medir qué va a ganar, entonces tenés un problema de negocio. Por supuesto, esto es una herramienta de comunicación que se usa para vender más, pero también te sirve para identificar si tu propuesta hay que dar una vuelta de tuerca. Ahora, si tenés problemas de venta, probablemente es que estás contando de manera tibia tu propuesta. Ahora, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo aplicar el copywriting? Bueno, en principio tenés que transformar. En vez de explicar qué hace tu producto, tenés que contar qué va a lograr el cliente con tu producto. Y segundo, ser eficaz a la hora de contar qué va a ganar. Es decir, ¿vas a mejorar la comunicación? No, vas a duplicar tu rentabilidad y vas a reducir a la mitad, por ejemplo, los costos operativos. Hay que ser muy claro y contundente para que tu cliente entienda qué va a ganar. Utilizando esta herramienta que lo utilizan los publicitarios, también te puede ayudar a vos a identificar problemas en tu propuesta de valor y también validar tu idea de negocio. Aprende copywriting, te va a ir muy bien. Bueno, excelente, Gonzalo. Me quedé un poquito con el tema de Bitcoin, hablamos mucho de Ethereum. ¿Cuáles son las proyecciones hoy del mercado? Porque siempre fue la estrella. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que las proyecciones de la mayoría de los inversores es que esto es una zona de piso. Habíamos hablado de que este año en general iba a ser correctivo. Empezamos a entrar en esa recta final de ese año, si bien no es año calendario, principalmente debido a qué? Bueno, debido a una regla muy básica que viene funcionando muy bien en los anteriores años y es cuánto tiempo le falta para el halving, es decir, cuánto tiempo falta para la reducción de la emisión y empezamos a entrar en los 300 días, ¿no? O sea, faltan 300 días para lo que sería ese siguiente halving y eso empieza a generar nuevamente posibles expectativas de alza. Hoy ya empiezan a perfilar que el año que viene definitivamente volvería a ser uno de esos años emblemáticos en donde el mercado empieza una tendencia importante al alza para volver a recuperar al menos los $40.000. Eso naturalmente son las expectativas de los inversores. Obviamente frente a esto que viene trascendiendo con otras criptos como Ethereum, que podría generar tal vez alguna migración importante de usuarios de Ethereum a Bitcoin en las próximas semanas, empieza a marcar esa importancia de, bueno, lo que hablábamos, ¿no? La inmutabilidad. Bitcoin en estos más de 10 años no cambió en ningún momento las reglas del juego, a diferencia de lo que está haciendo Ethereum. Bueno, hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poquito. Las 2 semanas. Bueno, antes que me olvide, ingresá a barriolamagdalena.com.ar. Barrio Energía Solar, Ecoparque, Huerta Orgánica, Forestación Centenaria. El barrio que necesitas para vivir mucho mejor. Imagínate despertarte en un lugar impresionante como es Barrio La Magdalena. Esta es solamente una partecita. Recuerda poder visitarlo todos los días. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar y aprovecha la baja en el costo de la construcción. Valores históricos también. Puedes comprar tu lote en pesos y en dólares. barriolamagdalena.com.ar. Ahí está, volvemos. Ahí está, gracias. Y recuerda, invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. Rentable estimada de más del 10% anual en dólares. Somos Muñoz Realty, 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Mira. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Bueno, y como siempre, gracias My Sushi por acompañarnos como todas las semanas. El mejor sushi. 4543-8357. Es la envidia, ¿viste? Nos ven ahora. Ya, 11 de la noche, ¿viste? Ya con ganas. Bueno, pedite ahora el sushi. Bueno, tuvimos un gran programa, así con
con el doctor Cavallo, así que para volver a verlo, ya sabés que tenés que ingresar a nuestro canal de YouTube, Mundo Dinero, nos seguís, ahí vamos a subir el programa que dejó, para volver a escucharlo, el mensaje que dejó y su mirada sobre la economía. Bueno, Iván, gracias por estar esta noche, gracias Diego, gracias Gonzalo. Sigan por la pantalla 24 y nos reencontramos como siempre el sábado que viene, 22 horas. Chau, gracias. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Cuando Mike extrae $40 de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Ahora, Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en einversiones.com.ar. Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. einversiones.com.ar. ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? Pero ¿cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora, y hay un equipo atrás para acompañarte. 15 años de trayectoria y reconocimiento internacional en impuestos, legal tributario y negocios. Somos líderes en estrategia fiscal inteligente. Grupo GNP, tu mejor socio estratégico. Proficio Investment, experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. Algunos me dicen, Jay, sos conductor, actor, humorista, músico, haces todo lo que querés. Y mi sueño siempre fue tener una heladería. Voy a cumplirlo. Voy a abrir una heladería Seitu. ¿Y vos qué estás esperando para abrir la tuya? Para tener vos también tu franquicia, ingresá en www.seitu.com. Seitu, sos vos.